Bueno, y esta era otra de las entrevistas que teníamos previstas para la mañana. Comenzó su carrera como magistrado en 1978 y luego de 10 años como máximo representante de la Suprema Corte de Justicia, como ministro de la Suprema Corte de Justicia, tal como lo establece nuestra normativa, cesó hace pocos días en sus actividades, se ha alejado de la corporación. Algo que lo debe tener un poco medio extraño. Vamos a preguntarle al ex ministro de la Suprema Corte, Jorge Chediak. ¿Cómo anda, Chediak? Buen día. Buen día. Un gusto, como siempre, estar con ustedes ahora en esta nueva situación de juez retirado. Y bueno, todavía no me ha bajado mucho la ficha. Todavía no le ha bajado la ficha. Así que iremos viendo con el paso del tiempo. Bueno, ¿qué balance hace de estos 10 años al frente de la corporación? Yo tengo un balance personal un poco vinculado a los objetivos que desde el año 2004, cuando nos tocó integrar la directiva de la Asociación de Magistrados del Uruguay por segunda vez, empezamos a percibir, que era de alguna manera el aislamiento que en su momento tenía la Asociación de Magistrados del Uruguay y que de alguna manera también la tenía la Suprema Corte de Justicia y el Poder Judicial todo. Así que nos habíamos propuesto, y creo que es la primera vez que lo digo, trabajar de pontoneros. El pontonero es el soldado que tiende puentes. Y la idea que teníamos era que había que tender puentes para empezar con el sistema político todo. Se nos dio eso en forma impecable en el 2004 por la necesidad de trabajar en el presupuesto del año que terminó siendo el año 2005. El tender puentes y relacionamiento con la ciudadanía en general a través de los medios de comunicación, algo que era un debe muy importante en el Poder Judicial, tender puentes hacia los gremios, hacia las organizaciones empresariales, y creo que eso lo hemos cumplido en 15 años, en definitiva, y quizás el estar hoy aquí presente es una demostración. Eso era lo más importante, y lo otro, el transparentar cada vez más el trabajo del Poder Judicial. Se ha avanzado enormemente en ese sentido. Parte de ir hacia un proceso oral, incluso en materia penal, iba por ese lado. La incorporación de la tecnología, que llegó hasta el audir y hasta la grabación en audio de las audiencias. Y hoy, ya caminando hacia la grabación en audio y video. No por las mejores razones. Nosotros habíamos descartado, lo habíamos conversado con usted muchas veces, habíamos descartado la grabación en video por el peso que tiene la información y por ende el costo en servidores. Hoy, como básicamente nuestra previsión original de que las audiencias en materia penal iban a durar en promedio 4 horas no se dio, y básicamente las audiencias abreviadas duran en el entorno de 20 minutos, estamos en condiciones, sin un desembolso muy importante, de pasar a grabarlas también en video, que es la mejor opción que podemos tener. Y sin duda un proyecto que ya la Corte tenía, pero que se ha concretado mucho en esta última década, era, al igual que el deseo de muchos uruguayos, dejar de ser inquilinos para transformarnos en propietarios, por el costo enorme que el pago de alquileres tiene para todos los uruguayos, porque básicamente cualquier organismo que abone arrendamientos lo terminamos abonando todos los uruguayos. Hemos caminado a pasos agigantados hacia la condición de propietarios, ahorrando una millonada anual en arrendamientos, lo cual ha sido estimulado por decisión incluso del gobierno. El ministro de Economía, el contador Danilo Astori, para eso propuso y fue aprobado que en vez de pagar rentas generales los arrendamientos de los organismos públicos, cada uno se hiciera cargo de sus costos. A veces trasciende la caricatura y no estas cosas, digo, porque a veces se hace eco la noticia por el costo de las plantas que se compran. Sí, eso es increíble, pero bueno, son las reglas noticiosas. En el mismo momento concretamos ya la adquisición de un palacete, a los efectos de que allí vayan la Dirección General de los Servicios Administrativos y una cantidad de oficinas, lo que nos significó un ahorro de 4,5 millones de pesos en el año. Y para nosotros eso es muy importante, porque ¿qué nos sucede ahora? Las
partidas para abonar los alquileres al Poder Judicial se le transfirieron, pero la de los aumentos no. Entonces, cada comienzo de año con los aumentos por reajuste por inflación de los alquileres nos significa, y seguramente a todo organismo público le pasará lo mismo, el tener que buscar fondos para ver no cómo vamos a pagar los alquileres, sino cómo vamos a pagar el aumento de los alquileres. La forma que hemos encontrado es, bueno, seguir por el camino de dar de baja arrendamientos y comprar inmuebles para ahorrar dinero de todos los uruguayos. Chediak cerró otra nueva legislatura sin aprobar una reforma del Código Penal. Sí, es verdad. ¿Qué pasa? ¿El sistema político no lo está entendiendo? Yo creo que la obra de los especialistas que estuvieron presididos por el doctor Cairoli, expresidente de la Suprema Corte de Justicia, es una obra acabada que pudo haber sido aprobada ya hace 2 legislaturas y de alguna manera no ha terminado siendo una prioridad. Hicimos, y no es buena técnica legislativa, de alguna manera un cambio de las penas a través de la modificación del Código del Proceso Penal, del nuevo Código del Proceso Penal, que por la vía que no estaba contemplada en nuestro proyecto del año 2014, de permitir una rebaja del 30% en la mayoría de las penas, modificó, dado que las modalidades abreviadas son más del 95% de todos los procesos, significó una baja generalizada del orden del 25-30% de las penas. No es la vía. Si se querían modificar las penas, lo que se debe modificar es la normativa penal de fondo, el Código Penal, como usted señala. Doctor, lo voy a sacar de su última década y lo voy a llevar en realidad a Colonia, a Durazno, a Maldonado, en fin, a los departamentos en donde desde julio del 78, si mal no recuerdo, usted inicia su trabajo. Plena dictadura. Si bien podríamos decir que ya por los 80 empezamos a tener ciertos aires que hacían o que pronosticaban la inminente democracia o salida de la dictadura, el 78 estábamos muy recientes al golpe del 73. ¿Cómo eran esos tiempos como magistrado y además particularmente en lugares del interior? ¿Qué recuerdos tiene de esa época? Básicamente, y probablemente tengamos quienes peinamos canas los mismos recuerdos, un país distinto, con una situación de seguridad que hoy hasta veríamos como ideal. Hay que recordar que en esas épocas, y se mantuvo, porque se puede atribuir al hecho que estábamos en dictadura, pero bueno, esa situación de seguridad se mantuvo de alguna manera en los primeros años de democracia. Era un país que tenía 1000 rapiñas por año. 1000 rapiñas por año. Hoy estamos pegando en 30.000. 1000... parece que estuviéramos hablando de otro universo, de ciencia ficción. Y sobre todo en el interior de la República, virtualmente la rapiña no existía, era un fenómeno muy urbano, muy de Montevideo. Y bueno, y puede ser que parte del cono urbano, pero en el interior la rapiña prácticamente no existía. Los homicidios eran rarísimos, homicidios muy vinculados a circunstancias del momento o, por supuesto, a situaciones vinculadas a lo afectivo, a la pasión, a la violencia doméstica. Pero básicamente en el interior de la República estaríamos hablando en aquella época de hurtos, abigeato, contrabando. Es una situación bastante idílica, ¿no? Que hoy, dada la violencia que ha adquirido en la manifestación del delito, nos parece increíble. Un país donde, y yo lo viví, no se cerraban las puertas, no se cerraban los autos, sí. se dejaban los enseres en la vereda. Yo creo que lo único que tenía el juzgado, por ejemplo, Juan Lacase, era una llave, no había rejas, medidas de seguridad ninguna. Aquella situación tan extraña de uno tener que llamar a la operadora
y la operadora le decía, no, pero mire que el comisario no está, viene en 20 minutos, no se preocupe que yo lo llamo. Un mundo totalmente distinto. Y, por supuesto, a nivel de la Judicatura de Paz, muy acotado todo a la realización de casamientos, a las primeras y más urgentes diligencias en la materia penal, que era esta, y bueno, y todo lo complejo se derivaba al juzgado letrado de Rosario. Así que, visto retrospectivamente, no generó demasiados problemas, o por lo menos en el Jorge Chediak de 25 años no se concretaron los problemas que me hicieron dudar mucho de ingresar a la magistratura, como nos pasaba a todos. Uno decía, bueno, no rige en plenitud la Constitución de la República, hay una dictadura militar, es compatible con que yo cumpla mi deseo de transitar por la judicatura, que básicamente seguramente son las dudas que todos los demócratas teníamos en una situación tan compleja. Y bueno, yo lo he dicho, ingresé con el firme propósito de no hacer nada que fuera contra mis principios éticos, pero la realidad no me puso demasiado a prueba porque ya era esta cosa un poco más bucólica de lo que uno se pensaba. Hoy quienes ingresan justamente en el sistema de justicia tienen una realidad totalmente distinta, ¿no? Uno ve los fiscales, por ejemplo, el caso de los fiscales nuevos que ingresan, que están con nuevos y no nuevos, o sea, están totalmente tapados de trabajo por la cantidad de delitos que se ha multiplicado, ¿no? Sí, hoy la situación es absolutamente distinta. 3 décadas largas de crecimiento de la tasa delictiva, de todos los delitos, lo que hemos dicho, la subida de la montaña, sin que hayamos llegado ni se perciba que estemos en el pico más alto de la montaña y se empiece a dar la larga bajada que necesariamente habrá de darse, con una realidad delictiva totalmente distinta. Es verdad, por ejemplo, que lo que hoy denominamos femicidio siempre pasó, pero no en estas cantidades, no con esta violencia. 400 homicidios por año en el Uruguay es absolutamente atípico. 10 años atrás el promedio estaba en la mitad. 30 años atrás el promedio estaba en la 1/4 parte. Entonces sí se ha desbordado de alguna manera el fenómeno y hay que tomar medidas. Después de alguna aparición en este programa, tuve alguna crítica de las organizaciones vinculadas al género. Hoy, mirando el tape que ustedes pasaban, quiero señalar una enorme coincidencia con alguna de las propuestas porque lo hemos sostenido desde siempre. Primero, un aviso: la figura del femicidio, a la cual no nos opusimos, no solucionó el problema, como sí lo habíamos advertido. Decíamos, en este tipo de situaciones, el incrementar la pena no va a impactar en la realidad, y argumentábamos los 2 elementos que sobre la cantidad de delitos o sobre la tasa delictiva influyen son la probabilidad de ser aprendido, que en estas situaciones de femicidio es altísima porque básicamente quien no se suicida no se escapa y se entrega a la policía, y lo otro es qué me puede pasar si me atrapan. Aquí la misma situación de estar incluso dispuesto a suicidarse después de cometer el delito indica que en estas situaciones no iba a alterar la tasa delictiva. Pero sí coincidir, lo dijimos desde siempre, tenemos un mecanismo extremadamente efectivo que está probado en nuestra realidad y en realidades de países análogos, que es la tobillera, el sistema de seguimiento electrónico. No puede pasar, no nos puede pasar como sociedad que tengamos una lista de espera de centenares de situaciones de violencia doméstica a la espera de que exista una tobillera libre. Deberíamos tener el problema totalmente inverso, nos tendrían que sobrar tobilleras. Nos tendrían que sobrar. No puede ser que haya 300 situaciones de violencia doméstica en espera. No, deberíamos tener 300 tobilleras que todavía no usamos. Y las deberíamos utilizar además para otras situaciones ajenas a la violencia doméstica, pero sí vinculadas al delito, como por ejemplo el control de la prisión domiciliaria, lo cual liberaría y
es uno de los mecanismos demostrados, liberaría policías para efectivizar el patrullaje y la custodia de todos, como lo mismo sucede con la tobillera en las situaciones de violencia doméstica. Si son 3 turnos para una custodia sustitutiva de una tobillera, estamos hablando de 6 policías y un patrullero y a veces 2 patrulleros por utilización cada 12 horas. Si son 4 turnos, 8 policías y 2 patrulleros para algo que podría estar haciendo una tobillera electrónica, que además es un mecanismo superador de esa aparente contradicción que se dio en el sentido, pero tenemos que custodiar a la víctima o tenemos que custodiar al victimario. ¿A quién tenemos que vigilar? La tobillera vigila a los dos, porque una tobillera, como ustedes lo han mostrado incluso, son 2 aparatos, uno que se le coloca a la víctima y uno que se le coloca, uno que lleva a la víctima, no se le coloca, y uno que se le coloca al presunto victimario. Entonces ahí están monitoreados ambos y no puede haber, no es razonable que haya, y veo que el sistema político está confluyendo hacia allí, no pueden haber dificultades económicas, dificultades presupuestales que inhiban que en lugar de 700 tobilleras tengamos 2.000 tobilleras. Si se precisan 2.000 tobilleras, no interesa la tasa de mecanismos electrónicos que tengan en otros países. La realidad nuestra evidencia que 700 no son suficientes. Tenemos que tener todas aquellas que demande la realidad. Y además no se puede señalar a los jueces, ahí permítame quebrar una lanza pese a estar retirado, no se puede señalar que los jueces postergan la utilización de las tobilleras más allá de lo razonable, porque es una decisión muy grave levantar, simplemente porque transcurrieron 90 o 120 o 180 días, ese mecanismo de protección que es la tobillera. Hasta que no haya indicadores firmes que le permitan al juez y a los técnicos evaluar que la situación que llevó original, la situación de violencia doméstica, la situación de presunto agravio a la integridad física o a la vida, que llevó a esa colocación 90 o 180 días atrás, ha cambiado, no se debe suspender el uso de la tobillera. Entonces, no es acortando los periodos de utilización de las tobilleras que vamos a obtener la solución, sino comprando más tobilleras. Y, por supuesto, destinando más recursos, que seguramente allí pueda estar el cuello de botella al personal de monitoreo, que, bueno, no es lo mismo monitorear 700 tobilleras que 2.000, y sincerar que hay situaciones en donde, por ejemplo, no se han instalado los dispositivos de seguimiento electrónico porque no daba la fibra óptica o porque el ancho de banda no daba. Es cierto que hemos tratado de cubrir todo el país. Ahora, efectivamente, no hemos cubierto todo el país, incluso el país rural, con un ancho de banda que permita la colocación de la tobillera. Pero sí en los centros poblados, y allí se debe avanzar muchísimo. Y una más, sin duda, hay que tener firmeza cuando este mecanismo es violado. En alguna de estas redes sociales yo veía alguna sorpresa que señalaba algo así como, por ejemplo, 3 meses de preventiva por una situación de violencia doméstica, 6 meses de preventiva porque rompió la tobillera. Y eso no es ilógico, es lógico. ¿Por qué? Porque el mecanismo se basa en que se cumpla la orden de restricción y la utilización de la tobillera, y si no, prisión preventiva. Doctor, un placer haberlo tenido. Realmente siempre es muy grato escucharlo. Una clase ha dado sobre el tema tobilleras y prevención. Pues lo mejor para usted, nos seguiremos encontrando seguramente. Muchísimas gracias y esperemos que sí. Del doctor Jorge Chediak con nosotros en la mañana de Arriba Gente.